Bien, continuamos con esta mañana informativa en este día jueves y queremos hablar de educación. Hay un estudio realizado por la Universidad de Chile que analizó la inclusión de las mujeres en clases de matemáticas, utilizando una técnica específica de visualización de redes de interacción usada en las ciencias sociales. ¿Para qué? Para observar el impacto del género en las interacciones con el profesor o profesora en las clases de matemáticas. Vamos a conocer el resultado y vamos a saber y preguntarle de inmediato a Lorena Ortega, nuestra invitada que es académica del Instituto de Estudios Avanzados de Educación de la Universidad de Chile. ¿Por qué es tan relevante y por qué la especificación del objetivo de este estudio? O sea, la inclusión de la mujer en la educación, particularmente secundaria, en matemática, en la relación con el profe. ¿Por qué es tan importante eso? Bueno, buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. Este es un estudio que realizamos en colaboración con Ernesto Treviño y Denise Gelber de la Universidad Católica del Centro de Justicia Educacional, y a nosotros nos interesaba ver el área de matemáticas porque es un área donde la brecha en resultados se amplía muy rápidamente desde la educación básica a la educación media en Chile, en desmedro de las niñas. Partimos en educación básica sin ninguna brecha en los conocimientos en matemáticas y luego en educación secundaria tenemos una importante brecha. Sí, Lorena, vamos por partes. Sí. Tengo un montón de preguntas acerca de este tema. En primer lugar, la brecha es algo instalado no solamente en Chile, este es un problema mundial. El desempeño del resultado de matemáticas para las estudiantes siempre está en desmedro que los hombres. No, no siempre. No siempre. La brecha de matemáticas varía mucho de país en país. ¿Ya? Y eso es importante constatarlo porque eso nos permite entender que no existe una base biológica para la brecha en matemáticas. No hay habilidades innatas en niños y niñas que sean diferentes para lograr ciertos niveles de desempeño en matemáticas. Sin embargo, en nuestra región parece que sí se nota. Sí, en Latinoamérica tenemos una brecha importante en matemáticas en varios países, ¿no es cierto? También hay variación entre países, pero en general observamos una mayor brecha en matemáticas en Latinoamérica que en el resto del mundo. ¿Y en Chile aún más? En Chile estamos, yo diría que según los últimos resultados del estudio PISA, todavía tenemos una brecha significativa en el resultado de estudiantes de secundaria, ¿no es cierto?, de matemáticas. No es la más grande dentro de la región, pero todavía es importante. Me voy a ir al final del tema, al impacto que esto tiene. ¿Por qué es importante analizar esto? ¿Cuál es el efecto de este desmedro, de esta desventaja a la hora de terminar la educación en la proyección del futuro de una niña frente al futuro que tiene un niño? Sí. En términos del resultado? Si a una niña le va mal en matemáticas, ¿cuál es la desventaja que tiene con un niño? Es muy importante porque eso determina también la elección de carreras a futuro. ¿Sí? Nosotros sabemos que en las áreas STEM, las áreas de ciencias, tecnología, matemática, ingeniería, las mujeres están subrepresentadas y ellas están también sobrerepresentadas en educación, en ciencias sociales y en humanidades. Entonces ya esa elección de carreras viene determinada por el desempeño y el autoconcepto respecto de mis habilidades en matemáticas y tiene un efecto también más a futuro porque estas son precisamente las áreas que luego a futuro tienen una mayor rentabilidad en términos de posiciones de trabajo, ¿no es cierto?, o mejores condiciones laborales, mejores condiciones salariales. Entonces también esta brecha de alguna manera se relaciona con la brecha salarial que podemos ver una vez terminados los estudios superiores. ¿Qué pasa cuando nos pasamos esta simbólica licenciatura del octavo básico a la enseñanza media? Porque en la educación primaria parece que este problema no es tan relevante, da la impresión de que nuestro sistema, nuestras profesoras y profesores sí dan una atención equitativa, sin el sesgo de género. Al menos el resultado así parece, según lo que dice este estudio, pero en la media sí se nota. ¿Qué cambia? Bueno, no es un cambio automático, digamos, de la básica a la media. De hecho, hay otros estudios que se han realizado en Chile tan temprano como a la edad preescolar, donde ya existe un trato diferente a niños y niñas en la educación, digamos, parvularia. Es algo que se va acumulando, ese efecto nosotros tenderíamos a pensar, que se va acumulando clase a clase, probablemente año a año, ¿no es cierto? Y eso va cambiando de manera, digamos, paulatina el autoconcepto y el logro de matemáticas. Y se materializa con más notoriedad ya en la educación media, se entiende. Para la gente que nos está viendo,
me parece interesante también cómo se desarrolla la mecánica del estudio, porque son como 2.500 personas, alumnas y alumnos que son monitoreados. Son registros de video, ¿no? Sí. Porque lo que se trata de esto es de observar la relación profesor-alumnos en aula. Exacto. Bueno, nosotros grabamos alrededor de 70 aulas de matemáticas de séptimo básico en la región metropolitana, ¿no es cierto? Principalmente escuelas municipales. Y ahí encontramos en esas grabaciones, realizamos un protocolo para observar sistemáticamente estas interacciones profesor-estudiante y luego modelamos esas interacciones. Y lo que vimos fue que efectivamente para distintos contenidos de las interacciones tenemos el sesgo de género, tanto para las interacciones iniciadas por el docente como por las iniciadas por los estudiantes. Para entender bien ese sesgo de género, de la actitud profesor-estudiante y viceversa, cuando hablamos que hay un trato diferenciado, ¿qué es? ¿Que el profesor pesca menos a las niñas que a los niños? ¿Qué es? ¿Que nuestro sistema educacional y nuestros docentes tienen internalizado que las matemáticas son algo que se le da mucho mejor al hombre que a la mujer? ¿Cómo se materializa ese problema? Nosotros creemos que detrás de estas interacciones diferenciadas por género, una parte importante de la explicación pueden ser efectivamente las creencias estereotipadas por parte de los docentes respecto de las habilidades y las potencialidades de niños y niñas para las matemáticas, ¿no es cierto? Pero lo que nosotros pudimos observar específicamente eran las interacciones verbales entre el profesor y los estudiantes para estos distintos contenidos y vimos que efectivamente el docente, digamos, se acerca de manera más personalizada también a los niños en comparación con las niñas, les preguntan preguntas abiertas más complejas, ¿no es cierto? Lo que permite en el fondo tener mayores oportunidades de aprendizaje para niños que para niñas en el aula y a su vez los niños también tienden a dominar las interacciones, tienden a responder más frecuentemente las preguntas de los docentes y tienden a dominar la atención, digamos, en el aula. Hay más corrección también. Claro, más corrección, más oportunidades de interacciones pedagógicas, digamos, hacia los niños que hacia las niñas. Y una retroalimentación también un poco más acabada, digamos. ¿Se puede concluir de este estudio que la escuela chilena está reproduciendo desventajas? Eso es muy importante comentarlo porque estas no son sesgos o discriminaciones que vemos solamente en la escuela, ¿no es cierto? La escuela es un reflejo de las discriminaciones y de las violencias simbólicas que vemos a nivel de sociedad, ¿sí? Esta es solamente una visualización de algo bien específico. Nosotros le pedimos muchas cosas a las escuelas, ¿no es cierto? Les pedimos que no reproduzcan las desigualdades que nosotros tenemos como sociedad. Sin embargo, vemos que eso es difícil, ¿no es cierto? Se siguen reproduciendo en el aula, digamos, las desigualdades de género. ¿Tiene que ver todo este fenómeno con, por ejemplo, la composición de nuestras salas de clases? Por ejemplo, ¿pasa más esto cuando hay profesor de matemáticas que cuando hay profesora de matemáticas? ¿Pasa más esto cuando la componenda del curso tiene una mayor cantidad de hombres versus mujeres? ¿Es factor o no es factor? Sí, eso también fueron las variables como contextuales que nosotros investigamos en el estudio y nos dimos cuenta de que no depende del género del docente, el nivel de inclusión de niñas y niños, y tampoco depende en gran medida de la composición del aula en términos de género de los estudiantes, ¿sí? ¿Y qué nos dice eso? Nos dice que probablemente hay otras variables que son las que están generando esta variación en la inclusión de las niñas a nivel de aula y nosotros tendríamos a pensar que tiene que ver más bien con las creencias y expectativas diferenciadas para niñas y niños. Estereotipos de género por parte de los docentes, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué conclusiones y correcciones son las que se pueden deducir de este estudio para poder mejorar este tema? Sí, bueno, lo primero yo creo es visualizar lo más posible este tipo de fenómenos, ¿no es cierto? Que nosotros denominamos que son fenómenos muchas veces inconscientes, ¿no es cierto? En la literatura se le llama el currículum oculto. Lo que ocurre en el aula, más allá de lo escrito, de lo formal, ¿no es cierto? Son los mensajes que le transmitimos a los niños y a las niñas respecto de sus capacidades futuras, ¿no es cierto? Y de sus aspiraciones.
lo primero es visualizarlo, ¿no es cierto? Discutirlo en las comunidades educativas, ¿no es cierto? Que los mismos docentes se interroguen respecto de sus sesgos inconscientes e implícitos, y luego también que ojalá se generen instancias de formación y de reflexión al respecto. En ese sentido, la Universidad de Chile puso a disposición un curso en línea gratuito a través del programa de educación transversal, en el que los docentes y cualquier persona interesada en realidad puede acceder a contenidos sobre educación no sexista. ¿Qué te parece? Hoy día aparece un artículo en la prensa de el resultado de la evaluación docente 2018 y la reflexión sobre el trabajo en aula de los profesores, uno de los puntos más complejos. Además, en esta evaluación, la inmensa mayoría de ellos cree que está en un desempeño excelente. No parece ser muy autocrítica la evaluación docente. Hay 143 que no están cumpliendo y que deberían eventualmente salir de sus escuelas. ¿Están funcionando bien nuestros sistemas de evaluación? Aquí tenemos un problema en aula. Sí, exacto. Bueno, el trabajo, la labor docente es extraordinariamente compleja, ¿sí? Pedimos que a la vez que los docentes entreguen, ¿no es cierto?, conocimientos disciplinarios, que también apoyen socioemocionalmente a los estudiantes y que también se hagan cargo de los distintos sesgos que pueden estar introduciendo en el aula. Eso es muy difícil para cualquier persona y es importante también, yo creo, confiar en la labor y en la profesión docente, ¿no es cierto? Sin embargo, también en otros estudios internacionales como el estudio TALIS, se ha demostrado que los docentes chilenos solicitan, encuentran que no tienen suficiente apoyo respecto del manejo de la diversidad en el aula. ¿Sí? Existe bastantes instancias de formación para ellos de tipo de contenidos disciplinarios, de habilidades pedagógicas, pero respecto de manejo de diversidad y manejo de grupo en el aula hay menos apoyo, menos instancias de formación. Entonces yo creo que es importante fortalecer eso, entregar el apoyo a los docentes, las herramientas para que ellos en el fondo puedan hacerse cargo de estos sesgos. Depende de muchas cosas, pero cada escuela y cada proyecto educativo tiene sus propias apuestas, ¿no? En nuestro país la mayoría es mixta en la composición de aula, pero hay algunos proyectos que optan por la segregación. Por ejemplo, tener aulas diferenciadas para hombres y mujeres, puntos de encuentro en el mismo establecimiento, tal vez con estas mismas justificaciones, o sea, poder dirigir la formación académica de manera diferenciada. ¿Cómo ven ustedes, por ejemplo, ese tipo de herramientas? Bueno, sin duda que esa ha sido una alternativa que algunos estudios han arrojado como conclusión, el hecho de que en algunos contextos, al parecer, las mujeres se sienten más libres de participar sin una presión como competitiva cuando están rodeadas por otras mujeres. Nosotros no encontramos ese hallazgo en nuestro estudio y de todas maneras yo creo que preparar a los niños y niñas para interactuar de manera igualitaria en un contexto educativo debiese llevarnos a la conclusión de que es importante que esto se lleve a cabo en contextos mixtos, como es la realidad, ¿no es cierto?, de la vida, ¿no es cierto? Claro. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con esto? Nosotros estamos hablando de una cuestión muy arraigada en nuestra sociedad, que probablemente va a costar un muy buen tiempo ir mejorando. Sí. Pero también tenemos cuestiones que son de parte de nuestra naturaleza. Ustedes, por ejemplo, logran detectar si hay una mayor o menor velocidad en términos de aprendizaje, hombres, mujeres. ¿Hay ciertas etapas o hay ciertos temas en que tenemos diferencias notorias o no? No existe mayor evidencia al respecto. Definitivamente estos son principalmente factores culturales, como tú señalas. Nosotros lo que vemos es que estos países que han logrado reducir la brecha son efectivamente los países que también tienen mayor equidad de género en otros ámbitos de la sociedad, mayor participación política de las mujeres, representación política de las mujeres, mayor participación económica de las mujeres y actitudes más igualitarias respecto de los roles de hombres y mujeres. Esos son los países, con esas creencias, con esas actitudes, son los países que la han logrado reducir y que ya no tienen brecha de género en matemáticas. Entonces nosotros creemos que esto definitivamente tiene una base cultural, no biológica, y que es posible de esa manera, a través de cambios culturales, a través de sensibilización, ¿no es cierto?, y de educación, el poder reducir las brechas. Interesante el estudio que pone sobre el tapete un tema en discusión para ver si nuestro sistema
a la luz de resultados, deja de ser un sistema de educación que fomenta principalmente la formación en humanidades para la mujer y mayor rendimiento en el área ciencias para los hombres, al menos a la luz de los resultados. Así que Exacto. es muy importante. Gracias, Lorena, por venir. Muchas gracias, Que Gonzalo. tengas un buen día. Igualmente.